cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios. ¿En dónde? En Sión. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Yo no sé usted, yo necesito que Dios me hable. Cada día, cada culto, cada experiencia. Es una oportunidad para que Dios nos hable. Pero ¿sabe algo? Podemos estar, y voy a orar ahora, pero podemos estar en un culto y alguien decir estuvo bien bueno y otro decir estuvo apagado. O alguien puede escuchar el mismo mensaje y uno decir el mensaje y otro decir ese mensaje me ministró. Todo depende de cómo está mi terreno. Cuando la Biblia habla de la parábola de los diferentes terrenos, la semilla que sembraron fue la misma. Y hoy la palabra de Dios es una semilla que va a ser lanzada. ¿Qué va a ser la diferencia? El terreno con el que se encuentre. ¿Qué terreno va a ser mi corazón para cuando esa semilla entre pueda ocasionar un efecto? Por lo tanto, yo quiero orar y decirle a Dios que prepare nuestro corazón para que sea un terreno fértil, para que la palabra, para que su palabra que va a ser predicada hoy pueda hacer el efecto que necesita nuestro corazón. Nuestro corazón necesita que la palabra de Dios produzca algo. Nuestro corazón necesita que la palabra de Dios transforme, quite, limpie. Por lo tanto, vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón como un terreno fértil. Amén. Oramos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te exaltamos en esta mañana, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Prepara nuestro corazón para la semilla que va a ser depositada. Que yo pueda ser un terreno fértil, que la iglesia pueda ser un terreno fértil donde la palabra que ha de ser predicada pueda surgir y tener el fruto y el efecto que esperamos. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, pero no deje de adorar a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Adoramos a Dios. Si hay algo que nosotros admiramos en la vida, es cuando alguien adquiere una victoria. Si hay algo que yo celebro como pastor, es cuando después de un momento difícil que el pastor sabe, esa persona alcanza una victoria. Esa persona alcanza y provoca una celebración porque, por ejemplo, yo como pastor sé cuánto costó que estuviera ahí. Yo como pastor escuché desahogo quizás de momentos de cansancio, momentos de desesperación, pero cuando yo veo la victoria, pues yo puedo celebrar, porque nosotros aquí celebramos con el que celebra, pero también lloramos con el que llora. Y si algo que a mí me ministra o me alienta, y es cuando Dios hace obras especiales que diariamente las veo en ustedes, diariamente escucho testimonio de lo que Dios hace. Pero hoy quisiera hablar, porque podremos recordar el día de la victoria, podemos recordar el día del milagro, podemos recordar el día de la respuesta, podemos recordar el día en que recibí lo que estaba pidiendo, pero yo no quiero que olvidemos hoy los días en los que yo estuve a punto de rendirme. Los días en los que el cansancio llegó, porque el cansancio llega. Los días en los que yo pensaba que no iba a poder continuar. Los días en los que yo pensaba que no iba a poder resistir. Los días en los que quizás pensábamos que no íbamos a poder llegar. Y es que como cristianos a veces las fuerzas se agotan. Y es que como cristianos a veces el cansancio llega. Y es que aunque seas líder, el cansancio también
te puede visitar. Pero en este versículo que leímos, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El hombre que tiene en Dios sus fuerzas es alguien que ha aprendido, como decíamos hace unos días atrás aquí en la iglesia, creo que fue un martes, a no depender de las fuerzas humanas, a depender de las fuerzas de Dios. El hombre y la mujer que tiene en Dios sus fuerzas aprende a depender de Dios. Aprende a entender que cuando mis recursos se acaban, comienzan los de Dios. Y yo le voy a decir algo porque si usted no lo sabía, a veces Dios permite que mis recursos se acaben. ¿Cómo es eso, pastor? Si Dios es el Dios que provee. Si Dios es el Dios que es Jireh. A veces Dios permite que los recursos disminuyan. Yo voy a explicar ya mismo por qué digo esto. Y en los versículos que leímos, habla de algo, y es de que cuando leímos, dice, voy a nuevamente rapidito ahí, dice el versículo 7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Sabe algo? Sión, cuando nos vamos a lo que significa Sión, es la casa del Padre. Y yo creo que todos los que estamos aquí vamos camino a eso. O en el caminar cristiano, ¿verdad? Como le dije ahorita, tenemos como meta llegar al cielo. Pero quiero decirte que en tu caminar que tienes como meta llegar al cielo te vas a cansar. No tengo que ser profeta para decirte que el cansancio va a llegar. El cansancio va a llegar. El desánimo va a llegar. Las fuerzas en algún momento van a disminuir. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer cuando las fuerzas disminuyan? ¿Qué vamos a hacer cuando el cansancio llegue? ¿Qué vamos a hacer cuando no tenga el mismo deseo? Cuando no tenga la misma fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Y es interesante porque el salmista está en medio de un momento donde necesita fuerza, pero su pensamiento está en Sión. Cuando se te haga difícil el camino, recuerda la meta. Cuando se te haga difícil el camino, recuerda que la meta es llegar a la casa del Padre. Recuerda que la meta es llegar al cielo. Por lo tanto, aunque llegue el cansancio, no me voy a rendir. Aunque llegue el cansancio, no voy a renunciar. Porque yo creo que llegaré. ¿Alguien quiere que llegará? Yo creo que llegaré. Aunque llegue el cansancio, yo creo que voy a llegar a donde Dios ha prometido que yo voy a llegar. Y el corazón del que tiene sus ojos en la meta, como cristianos nosotros, en los que tenemos nuestros ojos puestos en el cielo, el corazón, cuando nuestro corazón está en la casa del Padre, el valle de lágrimas lo convertimos en fuente. Cuando nuestro corazón está enfocado en el lugar correcto, el valle de lágrimas no nos hace renunciar. El valle de lágrimas se convierte en una razón más para la cual yo acercarme a Dios más profundamente. ¿Alguien ha sentido a veces que está en un valle de lágrimas? No ha pasado. Un valle de lágrimas donde he botado tantas lágrimas, pero ¿sabe algo? Que no se nos olvide cuál es la meta. Que no se nos olvide que hay un hambre, pero es un hambre que tenemos que sentir por llegar al cielo. Ese es nuestro destino. Sión es la ciudad de Dios. Y tenemos que anhelar la ciudad de Dios. Yo no sé usted, pero algunas veces nos aferramos aquí, a la tierra. Decimos que queremos llegar al cielo, pero no queremos morirnos. Levante las manos los que se quieren morir aquí, aleluya. Decimos que queremos llegar al cielo, pero no queremos morir. Y no estoy diciendo hoy que sacamos de aquí con deseo de morir. Dios, acompáñame. Lo que estoy diciendo es que no podemos enamorarnos de esta tierra. Que no podemos enamorarnos de lo que tenemos aquí. Porque esto es pasajero y el tesoro más grande no es en esta tierra. Por lo tanto, mi tesoro mayor está en el cielo. Mi casa está en el cielo.
Mi meta es el cielo. Y tenemos que hacer como el apóstol Pablo que decía, no sé si estar aquí o estar allá, porque como quiera es ganancia para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no deseamos morir, pero tenemos que entender algo. Mientras estemos vivos, tenemos que comenzar a anhelar las cosas de arriba. ¿Habrán cristianos anhelando cosas de abajo? Hay cristianos anhelando cosas de abajo. ¿Habremos algunos de nosotros que estemos anhelando cosas materiales más que las espirituales? A veces sí. ¿Qué anhela hoy tu corazón? ¿Un mayor salario? ¿Una casa más grande? ¿Un carro nuevo? ¿Cuál es nuestro anhelo más grande? Porque no es que no tengamos meta, ni tengamos propósito, ni tengamos deseo. El problema es que mi mayor anhelo no puede ser eso. Mi mayor anhelo tiene que ser Dios. Si las prioridades son las correctas. Mi mayor anhelo tiene que ser Él. Lo demás debe ser secundario. No podemos esmerarnos tanto por hacer tesoros en esta tierra, sino que la Biblia nos aconseja que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. Muchas veces nos cansamos en el camino. Seguro que sí. El pastor se ha cansado. Los líderes aquí se han cansado. En algún momento nos cansamos de esperar. Nos cansamos de luchar. Nos cansamos de intentar. Pero ¿sabe algo? En el caminar, pues estamos en el caminar, todos aquí vamos camino al cielo. En el caminar va a llegar el desgaste. En el caminar las fuerzas se van a agotar, eso es seguro. En el caminar las fuerzas van a disminuir. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Cuando un vehículo se le está acabando la gasolina, tiene que parar en un garaje obligado. Usted no puede decir, no, yo voy a seguir. Porque si usted sigue, en algún momento donde no hay un garaje cerca, se va a quedar. Entonces usted tiene que detenerse un momento, rellenar el tanque y entonces continuar. De la misma manera, cuando llega el cansancio, tenemos que buscar en dónde encontramos fuerza nueva. Cuando la goma se vacía, necesita aire para poder continuar. Para que el motor continúe, necesita aceite. Para poder estar vivo, necesitamos comer. Para que su celular pueda estar funcionando hoy, usted tuvo que ponerlo a cargar ayer. Si usted no lo cargó ayer, probablemente está apagado ya. Para esta silla, yo usarla. Ay, perdito, el día que se me olvida cargar la silla, tengo un problema ese día en el trabajo. El día que se me olvidó poner la silla a cargar, me quedo a mitad de camino. Como cristianos tenemos que tener una conciencia de que el cansancio va a llegar, pero ¿qué yo voy a hacer? Tengo que recuperar fuerzas en Dios. Y voy a una historia bíblica con la que quiero enfatizar esta mañana y Jueces capítulo 8. Mire, habla de cansados mas todavía persiguiendo. Y si lo voy a leer específicamente como dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados mas todavía persiguiendo. Todos admiramos a los vencedores.
Todos admirados a los que tienen victoria. Pero yo admiro hoy a los que están aquí porque el hecho de usted estar aquí me está diciendo, he estado a punto de rendirme, pero no me he rendido. He estado a punto de desmayar, pero no he desmayado. Las fuerzas se me han acabado, pero aquí estoy reconociendo que mis fuerzas vienen de Dios. Admiramos a los vencedores, pero a veces olvidamos el cansancio que hubo antes de una victoria. Algunos de los que estamos aquí estamos disfrutando hoy de una respuesta, pero ¿te acuerdas cuánto cansancio hubo antes de tú alcanzar eso? ¿Qué hubiera pasado si te hubieras rendido antes? ¿Qué hubiera pasado si hubieras cedido al cansancio? Quizás hoy no estuvieras viendo la respuesta. ¿Qué hubiera pasado que hubieras cedido al cansancio cuando llegó el momento difícil? Te felicito porque no cediste al cansancio. Porque no cediste al cansancio. Edwin, ¿cuántas veces llegó el cansancio? ¿Cuántas veces llega el cansancio? Cansancio espiritual. Y yo no sé usted, pero vivimos una cultura que cada vez nos exige más. Hay gente que vive cansada. Hay gente que vive cansada. Y hay un cansancio que es peor que el físico, es el cansancio mental. Cansados porque tenemos una sociedad que nos exige cada día que hagamos más. Que nos exige cada día que tengamos más. Que a veces pone carga sobre nosotros que nosotros no quisiéramos tener. Y sabe algo, por si usted no sabía, quizás yo sé que usted lo sabe. Los hombres de Dios también se cansan. Moisés se cansó. Así que cansarse no es pecado. Elías se cansó, Pablo se cansó. Juan capítulo 4, versículo 6 dice, Jesús mismo cansado del camino se sentó junto al pozo. El problema no es cansarse. El problema es dejar de perseguir. Dice la historia bíblica de Jueces que el pueblo estaba cansado, mas todavía persiguiendo. Le voy a hacer un resumen bien breve de lo que estaba pasando ahí. Y con esta aplicación vamos a terminar. Escuche bien. Israel estaba siendo oprimido. Durante muchos años, más de 7 años, los madianitas, que eran enemigos de Israel, miren lo que pasaba. Cada vez que Israel sembraba y llegaba el tiempo de la cosecha, Anthony, ellos venían y le robaban todo. Dígame usted si eso no cansa. Que usted esté trabajando todo el tiempo para que cuando llegue el momento de la cosecha, alguien venga a disfrutar por usted. Eso cansa. Cada vez que el pueblo sembraba, los enemigos llegaban y le quitaban todo. Por lo tanto, ¿sabes cómo vivía Israel? Con miedo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esa historia conmigo? Es que yo no sé si te ha pasado que cada vez que intentas levantarte, el enemigo viene y te quita el gozo. Que cada vez que dices, este es mi año, el enemigo viene y hace algo y te vuelves a deprimir. Que cada vez que dices, ahora sí que me voy a levantar con fuerza, de momento viene alguien a quitarte el gozo y permite que te lo quite, o viene una situación y permitas que te roben la paz, que te roben el gozo, que te roben la alegría. ¿Qué cosas está haciendo el enemigo hoy para robarte la cosecha? ¿Qué cosas está haciendo el enemigo hoy para robarte la alegría de la vida cristiana, de servirle al Señor? ¿Israel vivía con miedo? Seguro que sí. Si tenía un enemigo que le robaba todo. Con miedo, escondido y empobrecido. Sin esperanza. Pero ¿sabe algo? En medio de un cansancio. ¿Sabes por qué estaban cansados, Yari? Porque siempre pasaba lo mismo. Cansados de lo mismo. Siempre sembramos y cuando decimos que vamos a disfrutar de lo que hemos sembrado, llega el cansancio. ¿Sabes lo que sucede? Ay, ay, ay. Dios levantó un Gedeón. ¿Y sabes para qué Dios levanta un Gedeón? El ciclo que los tenía cansados va a terminar hoy. Hay gente que lleva tiempo viviendo en un ciclo, repitiendo lo mismo. El pueblo de Israel estaba en un ciclo repitiendo lo mismo. Repitiendo lo mismo. Y no era culpa de ellos porque los enemigos estaban allí. Pero ¿sabe algo? Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Y le dice, Gedeón, te voy a levantar para que el ciclo termine. Te voy a levantar para que las cosas cambien.
Te voy a levantar para que los que estaban robándole a mi pueblo dejen de robar. Y Gedeón comienza y hace un ejército. Y usted conoce la historia y el que está escuchando el mensaje desde el principio sabe que le dije al principio que Dios a veces nos quita los recursos. O que Dios a veces reduce nuestros recursos. Eran 32,000 hombres en el ejército. Y Dios le dice a Gedeón, son demasiados. Dios es el único que cuando va a la guerra prefiere menos. ¿Y por qué Dios prefiere dirigir un ejército de 300 que dirigir uno de 32,000? Sí, porque de 32,000 al final quedaron 300. ¿La reducción fue mucha o no? De 32,000 a 300. Y esa era la parte humana del asunto. Ese era el recurso humano. Ese era el recurso disponible. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que el recurso disponible parece que está disminuyendo. Pero ¿sabes algo? A veces Dios permite que el recurso disponible disminuya para que entiendas que tú dependes de Él. Para que entiendas que tú dependes de Él. Que tú no dependes de recursos humanos, que tú dependes de Dios. Y Dios le dice a Gedeón, 32,000 son muchos. ¿Por qué? Porque Israel no quería que cuando recibieran la victoria hubieran dicho, eso fue por el ejército. Entonces primero se redujo a 10,000 y finalmente, como le dije, se redujo a 300. ¿Sabes por qué Dios permite a veces que se reduzcan nuestros recursos? Porque cuando se reduce mis recursos aumenta mi dependencia. Los que hemos estado en países de Centroamérica, los muchachos que fueron conmigo a Colombia saben que ahí hay menos recursos que aquí. Ellos saben que fuimos a los Altos de Cazuca, un lugar donde no hay ni tubería sanitaria, un lugar donde no hay carretera, un lugar donde la gente no tiene a veces cómo vestirse ni qué comer. Pero algunos de ellos recuerdan que yo tuve que llorar cuando llegué a esa iglesia. Y me llama mucho la atención cuando he ido a Centroamérica, a Guatemala, cómo esta gente con menos, por ejemplo, una de las iglesias que yo fui ahora en Nueva York es una iglesia de guatemaltecos. Hermano, usted quisiera saber cómo esa gente adora a Dios. Yo me impresiono. A mí, mami fue una vez y mami puede decirle. Esa gente adora a Dios con una hambre que yo... Pero ¿sabe algo? ¿Saben lo que le enseñó a ellos a depender de Dios como lo hacen? Que se le acabaron los recursos. ¿Saben lo que le enseñó a ellos a depender de Dios como lo hacen? Que se le redujeron los recursos. Y hay momentos en que la abundancia es buena, pero la abundancia nos hace independientes de Dios. Porque como ya no necesito orar a Dios para comer, porque ya tengo para comer. Porque ya no necesito orar para pedirle a Dios para que me dé, porque ya yo tengo. Porque ya mi problema se resolvió. Porque ya la situación que yo tenía se arregló, por lo tanto, ya no hay una necesidad. Pero me encanta porque a través de esta historia Dios nos está enseñando algo. Nos está diciendo, a veces yo permito que se reduzcan tus recursos para que aumente tu dependencia. A veces yo permito que se te reduzcan las opciones para que entiendas que necesitas de mí. Y yo digo, guay, ¿cómo esta gente en Guatemala, en Colombia, en otros países, dependen más de Dios? Porque tienen más necesidad, porque tienen menos recursos. Y automáticamente hay menos recursos, hay más dependencia de Dios. Los 300 hombres fueron. Los madianitas comenzaron a pelear. ¿Saben lo que Dios le dijo a la iglesia, al pueblo? No vayan con espadas. Vayan con trompetas. ¿Quién va con una trompeta a una guerra? ¿Usted se imagina eso? Que Dios convoca al pueblo. Número uno, éramos 32,000 y ahora somos 300. Y eso pasa al principio, ¿verdad? Pero ahora también Dios le dice al principio, porque esta es una guerra que vino antes. El pueblo de Israel tuvo muchas guerras. Pero quiero que usted entienda porque ellos estaban cansados.
entre las guerras diferentes que tuvieron y entre todo ese proceso, ellos pelearon con los madianitas y fueron sin armas. Y fueron con trompetas, con cántaros y con antorchas. Y Dios le dio la victoria. Trocaron las trompetas y Dios confundió al enemigo y Dios le dio la victoria. Dios ganó la batalla por ellos. A Dios no le gusta que tú ganes la batalla. A Dios le gusta ganar la batalla por ti. Ahora entiendes por qué a veces Dios permite que se ganen tus recursos. Dios no quiere que tú ganes la batalla. Dios te dice, déjame que yo voy a ganar la batalla por ti. Déjame que yo voy a pelear por ti. Yo te voy a dar la victoria. Y después que Dios le da esa victoria, ahí que viene este versículo, donde ya están cansados. ¿Por qué están cansados? Dice el versículo que leí, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 4 de Jueces, que estaban cansados, más todavía persiguiendo. ¿Por qué estaban cansados? Bueno, porque venían de una guerra. Y de varias guerras. Pero ¿sabe algo? Aunque había victoria, todavía no había terminado. Todavía habían otros reyes. Y Gedeón dijo, no hemos terminado. No hemos terminado. Yo quiero que hoy Dios pueda renovar las fuerzas nuestras. ¿Por qué el pueblo estaba cansado en esta historia? Llevaban horas peleando, horas corriendo. Cruzaron el Jordán. Habían dormido poco. Tenían hambre. Póngase de pie. El versículo Yari nos dice, animados y todavía persiguiendo. El versículo nos dice, fuertes y todavía persiguiendo. El versículo dice, cansados. Cansados. La perseverancia no es nunca cansarse, es nunca darse por vencido. Iglesia, cuando llegue el cansancio no te rindas. Cuando llegue el cansancio no desmayes. A un corredor una vez se le preguntó, este corredor era experto en maratones largos. Y él hablando de una carrera larga, sí, porque el cristianismo es un maratón. El cristianismo no es una carrera corta, el cristianismo es una carrera larga. Y él dijo sobre la carrera, los primeros kilómetros los corres con las piernas, los últimos los corres con el corazón. Cuando las fuerzas ya no tienen cuando las piernas ya no tienen la misma fuerza. A veces estamos cansados emocionalmente. A veces estamos cansados espiritualmente. A veces estamos cansados de esperar. A veces estamos cansados de luchar. Pero cuando llegue el cansancio, yo quiero recordarte algo, no te detengas. El enemigo pensó que te detenía con el cansancio. ¿Dónde está mami? Ven aquí. ¿Mami está por ahí? El enemigo pensó que te detenía con el cansancio. Pero aquí estás todavía. El enemigo pensó que te detenía con el cansancio. Pero aquí estás todavía. Si provoco que se canse, quizás deja ir a la iglesia. Vamos sobre Norma. Pon la mano ahí sobre Norma. El enemigo dijo, Norma. El enemigo dijo, si le provoco cansancio, va a dejar de orar. Si le provoco cansancio, va a dejar de adorar. Si le provoco cansancio, va a dejar de llegar a la iglesia. Si le provoco cansancio, va a dejar de buscar a Dios.
Pero aquí todavía estás adorando. Pero aquí todavía estás creyendo. Pero aquí todavía estás confiando. Pero aquí todavía estás sirviendo. Y yo estoy seguro que estás cansado. Que estás cansado. Y hoy podemos decir, estoy cansado, pero todavía voy a seguir orando. Estoy cansado, pero todavía voy a seguir levantando las manos. El milagro no ha llegado todavía, pero estoy cansado, ya he esperado mucho, pero todavía confiaré en lo que Dios hará. Estoy cansado, pero todavía estoy liderando. Estoy cansado, pero todavía estoy sirviendo. Estoy cansado, pero todavía estoy persiguiendo. Isaías 40:29 dice, es dar fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Una de las cosas que nos cansa es las cargas. ¿Cuántas cargas pesadas te toca llevar a ti diariamente que no se las cuentas a nadie? ¿Cuán cargado ha sido estos últimos días para ti? Batallas que nadie sabe, batallas que nadie conoce. Pero hoy Dios me ministraba fuertemente sobre esto. Vamos a orar por fuerzas. Vamos a orar por fuerzas. Vamos a orar por fuerzas. Yo quiero abrir el altar un momento. Para todo aquel que necesite fuerzas. Hoy hay un mensaje diferente un poco. Todo aquel que